¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un comentario más de la lección de Escuela Sabática. Mi nombre es Jonathan Jerónimo. Mi nombre es Cristian Mejía. Es un placer saludarlos desde la Iglesia Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Bienvenidos nuevamente y vamos a hacer el repaso de la lección número 2 de este cuarto trimestre, Signos de Divinidad. La lección para el 12 de octubre de 2024. Y la lectura bíblica la encontramos en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que en el repaso de esta semana nos daremos cuenta qué tan seguros estamos de creer en esa promesa, en esa aseveración del Señor Jesús y las señales que nos ha dejado para que podamos confiar en su palabra. Así es, y como hemos visto en la lección pasada también, Juan tiene un estilo diferente a los demás escritores de los evangelios, y en este caso Juan trata de darnos las señales de quién es Jesús. Dentro de cada una de las historias, experiencias que pasó Jesús en su ministerio, pues Juan señala de dónde proviene Jesús, quién es Jesús y las señales que indican esta personalidad. Por eso vamos a repasar en esta lección eso. Tenemos historias un poquito más prolongadas a diferencia de los otros evangelios, porque precisamente lo que mencionabas, Juan quiere dejar en claro la divinidad, la misión y la verdadera persona del Señor Jesús. ¿Cómo vamos a repasar esta semana? Esta semana la lección se centra en 3 eventos principalmente. Número 1, la alimentación de los 5,000, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida. Número 2, yo soy la luz del mundo, cuando Jesús declara estas palabras precisamente. Y número 3, cuando Jesús resucita a Lázaro y donde él menciona: yo soy la resurrección y la vida. Estos son los 3 momentos en los que vamos a dividir nuestro comentario de esta ocasión. Y me gusta la manera en que Juan declara o escribe esta aseveración: yo soy. Y constantemente en el Evangelio de Juan vamos a encontrar esto hasta 7 veces, me parece. Así es, 7 veces se declara esas palabras, el yo soy, y que hace una relación también con lo que veíamos nosotros en la revelación de Dios mismo en el Pentateuco, el gran yo soy. Entonces vamos a ver algunas de estas similitudes también que existen entre Jesús, cómo se plantea en el Evangelio de Juan, y también en el pasado cómo se revela Dios. Entonces iniciamos con el yo soy el pan de vida. ¿Y con qué historia nos encontramos acá? Aquí nos encontramos con la alimentación de los 5,000, pero la lección de esta semana no se centra en sí en el milagro como tal, sino en lo que sucede después y las declaraciones que hay después de esta alimentación y varias similitudes de lo que existe entre lo que hizo Jesús con lo que pasó en el pasado con el pueblo de Israel. Y aquí nos está hablando acerca de cómo Jesús alimenta a muchas personas, hace un milagro que realmente es algo bastante maravilloso, cómo un poquito de comida alcanzó para tanta gente y cómo Jesús multiplica esta comida y utiliza precisamente este milagro, esta situación, para revelar quién es Él ante las personas que lo estaban viendo. Y muchas veces nos quedamos con ese número, la alimentación de los 5,000, pero la Biblia dice que era sin contar mujeres y niños, así que probablemente estaríamos triplicando sin ningún problema esta cantidad. Pudieran ser 15,000 o hasta más personas las que fueron beneficiadas con el poder de Dios. Y ahora hay que poner en contexto la situación también, porque Jesús estaba en una ciudad, en un pueblo que estaba bajo el yugo de los romanos. Entonces ellos estaban esperando a un Mesías que los libertara precisamente de esta situación de yugo. Entonces esperaban a un Mesías que fuera un revolucionario, que fuera alguien de aspecto militar, político también, para que los liberara precisamente de esto. Y cuando ellos ven que Jesús sana, que Jesús quita heridas físicas y que Jesús multiplica la comida, dijeron: ya le hicimos, porque nuestro ejército, cuando pelee con otro ejército, pues habrán heridos, pero pues no hay problema, porque Exacto. Jesús los puede recuperar fácilmente, y entonces vamos nuevamente. Y si nos quedamos sin comida, pues con que hay un pan, que se multipliquen los panes. Si nos rodean, si nos sitian, si batallamos en el desierto, Jesús puede solventar esos problemas. Así que era el líder perfecto, de acuerdo a la mentalidad de los judíos. Y como estudiamos en la lección anterior, una congregación, una reunión a las afueras de la ciudad con mucha gente significaba que algo se estaba planeando, algo se estaba organizando.
Así es, entonces quieren coronar a Jesús, quieren alabarlo, pero precisamente por estas razones. No estaban fijándose en la misión de Jesús, sino estaban fijándose en lo que Jesús podía ofrecer terrenalmente, pues para los intereses que tenían. Y entonces aquí es donde Jesús hace la aclaración y les dice: no, yo no vengo a ser un libertador terrenal. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que desciende del cielo. Esa es la explicación que da Jesús a esta situación. Y hace la similitud, así como Dios mandó el maná que bajara del cielo para saciar el hambre del pueblo de Israel en el desierto, así también necesito que crean que Dios me ha enviado, que yo soy ese enviado que ha descendido para saciar las necesidades de la humanidad. Y precisamente en esta situación de este milagro hubo personas que no creyeron, hubo personas que creyeron también, y hubo un gran resultado. Uno de los versículos menciona entonces que como resolución las personas que estaban viendo el milagro en Juan 6:14 dijeron: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Empezaron a reconocer en los hechos que estaba haciendo Jesús al Mesías. Y es que el Señor Jesús no instó esa alimentación porque tuvieran los recursos, porque tuvieran el alimento ahí guardado. Y por eso va y confronta a Felipe, ¿verdad? Y le dice: es hora de comer, ¿qué vamos a hacer? Y la reacción lógica era de: maestro, pues no tenemos, ¿qué hacemos? Y por ahí alguien dice: aquí hay un niño, pero con poca comida. ¿Cómo iba a alcanzar ese poquito de comida que ni siquiera era un camioncito ni nada? Era una canasta. Era su lonche, ¿no? Quizás como para compartir con la persona que tuviera al lado, pero era mínimo. Sin embargo, el poder de Dios busca los momentos exactos para manifestarse. Y el Señor Jesús vio en esa ocasión, donde había una multitud suficientemente grande para poder dejar una vez más señales de que Él era el Mesías prometido. Así es, y como comentábamos hace un momento, Jesús empieza a decir: yo soy el pan de vida. Y esta expresión de yo soy es muy importante porque se menciona 7 veces dentro del libro de Juan, diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino y yo soy la vid verdadera. Y este yo soy es una clara referencia al yo soy con el que se presenta Dios mismo al pueblo de Israel. Exacto. Entonces vemos estas similitudes entre el tiempo de Moisés y el liderazgo de Moisés con el liderazgo del Señor Jesús. Moisés presenció la caída del maná del cielo. Jesús era ese maná que vino al cielo para saciarnos. ¿Qué otras señales y similitudes pudimos observar? Pues sí, aquí tenemos varias similitudes entre lo que mencionábamos anteriormente también. Algo curioso que estábamos comentando también antes de comenzar el repaso era que sobraron 12 canastas específicamente, y a veces pasamos por alto algunos de estos detalles, pero el que hayan sobrado 12 canastas también se puede tomar como una referencia a las 12 tribus de Israel. De manera muy personal, yo me gustaría creer que era como una promesa de que las tribus de Israel no iban a padecer de hambre si se acercaban al pan de vida. Así es, y así podemos encontrar algunas otras similitudes entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y ahora con estas señales que estaba haciendo Jesús. La última señal, que me parece la más importante que comentemos, es que cuando pasa todo esto con Moisés en el Antiguo Testamento, se anuncia la llegada del profeta. Y aquí en el versículo que leímos hace un momento de Juan 6:14, reconocen a Jesús como ese profeta que iba a venir. Estaban reconociendo en sus milagros que Él era una persona diferente, que era el Mesías. Todo esto en el marco de los días previos a la celebración de la Pascua, que sabíamos que era la fiesta de gran gozo para el pueblo de Israel. Así que la gente estaba sensible, emotiva, y con ese acto de Jesús, esa manifestación de su poder, muchos quedaron convencidos. Así es, y vamos a pasar a la segunda parte de la lección de esta semana, la que tiene que ver con la declaración: yo soy la luz del mundo. Y aquí encontramos curiosamente una historia que tiene que ver con la ceguera y con el poder ver. Y hablamos acerca de la ceguera tanto física como la ceguera espiritual. Y este caso sí está bastante interesante. Lo que me llama la atención a mí es la fe del hombre.
porque el Señor Jesús, porque este hombre aborda al Señor Jesús, quiere ser salvo, quiere recuperar la visión. Y el Señor Jesús delante de todos se agacha, hace un poquito de lodo, menciona, y lo unta en sus ojos y le dice, ¿sabes qué? Ve al estanque de Siloé y entonces lávate y serás salvo. Toma tus cosas y vete. Y todo esto sucede en el marco de un día sábado. Así es, nuevamente en un día sábado Jesús estaba haciendo un milagro y sobre todo estaba bajo los términos de los fariseos transgrediendo el sábado al momento de hacer también ese lodo y de ponérselo en los ojos del que era ciego y hacer el milagro con esa acción en específico. Sí, esto es bastante importante porque entonces luego vemos el contraste, ¿verdad?, entre los fariseos, de cómo una persona, alguien es señalado por la ceguera física, pero jamás se dan cuenta de por qué ellos no logran identificar, de que la ceguera en realidad está pasando en su vida, en su visión, en su corazón. Y lo más importante es que lo empiezan a desacreditar y lo empiezan a señalar, porque desde ahí parte la historia. Los discípulos le dicen, Señor, Maestro, ¿quién pecó? Ajá. ¿Este o sus padres? Y por ese mismo camino también se van los fariseos. Bueno, si lo que nos dices no lo podemos contradecir, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues te desacreditamos, porque si eras un ciego, pues es porque eras pecador. Así es. Entonces aquí vemos la situación en la que estaba tanto el ciego o el ex ciego ahora y en la que estaban los fariseos. El ciego recibe este milagro y por fe acepta el milagro y se hace que él pueda observar la luz. Y cuando lo cuestionan los fariseos, lo que me llama la atención es que los fariseos ven que el milagro sucede y se centran en señalar a Jesús porque lo hizo en sábado. No se maravillan de lo que sucedió al devolver la vista, sino lo hizo en sábado, y por eso empiezan a cuestionar al ciego. Y también lo que me parece curioso es lo que pasa después con los padres del ciego, porque los fariseos no se quedan con la respuesta de este hombre que era ciego. No le creían, no le querían creer. O sea, porque me imagino que sí conocían la situación de este hombre, por lo menos habían escuchado la situación de este hombre. Claro. Mandan a llamar a sus papás para cuestionarlo. Así es. O sea, van y dicen, bueno, si este hombre, no le queremos creer, vamos a ver a sus papás para que nos digan si es. Y van y visitan a los papás junto con este hombre y le preguntan, ¿este es su hijo el que era ciego? Como para comprobar la situación que estaban viviendo. Y pues los papás se sintieron amedrentados, intimidados, porque con miedo, dice eran los principales líderes religiosos los que lo estaban abordando. Y existía el temor de que los expulsaran de la sinagoga, porque esas eran las amenazas, que todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías era expulsado de la sinagoga. Entonces los papás dijeron, pues podemos decirles que tuvimos un hijo que era ciego, que creció siendo ciego, y que esa persona que está allá es nuestro hijo. ¿Qué pasó con él? Edad suficiente tienen y vayan a preguntarle todos los detalles. Y nuevamente, otra vez van a preguntarle a este joven. Y me gusta la respuesta que les dio, porque no le creían. Uh-huh. Le cuestionaban todo, lo desacreditaban. Pero en el versículo 30, dice: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído a decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego, sino que si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces, les está diciendo prácticamente, pues si ustedes no saben, es porque pues Dios no está con ustedes. Exactamente, y aquí vemos cómo el que era ciego empieza a ver cada vez mejor de manera espiritual, es decir, va dándose cuenta. Él ya tenía la fe en Jesús porque le dio la vista, pero conforme existen los cuestionamientos de los fariseos y conforme van avanzando estos cuestionamientos, él se da cuenta y dice, pues es que sí, o sea, ¿cómo pudo haber hecho esto este hombre siendo pecador? Si ustedes dicen que es pecador, ¿cómo logró hacerme ver? O sea, no hay lógica en eso. Entonces, como que ustedes no están del todo bien, prácticamente les estaba diciendo. Exacto, yo creo que fue quizás tomando esta postura porque él esperaba tal vez celebrar o alegrarse con sus líderes, con sus sacerdotes, y que vinieran y todos juntos alabar a Dios por lo que había sucedido. Porque como dice la Biblia y como dijo el joven, nunca se había visto hasta ese momento que alguien quitara la ceguera. ¿Por qué? Porque se creía que si alguien podía hacer eso, venía de Dios.
Así es, entonces aquí vemos cómo los fariseos, en vez de estar abriendo sus ojos, cada vez los van cerrando más, y el ciego los va abriendo más para poder ver la luz de Jesús. Y es curioso que en este relato si no me equivoco, es el único en el que Jesús no aparece dentro de la discusión ni de la historia. Es el protagonista, por así decirlo, porque es el motivo de la discusión, pero él no aparece. Pero es lo interesante del libro de Juan, porque Juan nos va guiando para que nosotros nos demos cuenta, no tengamos dudas de que el verdadero Mesías es el Señor Jesús, aunque Él no esté físicamente en esa escena, pero sus acciones, sus señales, sus signos divinos, como dice la lección, están ahí presentes. Y al final, cuando entonces los hechos no nos acompañan, la verdad no nos acompaña, ¿qué es lo único que nos queda? Pues desacreditar. Y así lo hicieron los fariseos en el versículo 34. Le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Así que, ¿qué poder tenían ellos? Pues el único que tenían terrenalmente hablando era decir: te sacamos de la congregación, te expulsamos como miembro de nuestra iglesia. Pero no necesitaba ya esa iglesia este joven, porque había conocido a Dios. Así es, entonces aquí vamos observando cómo Juan nos está llevando no solamente al milagro, porque el milagro se consumó versículos atrás. Lo que ocupa más espacio es toda esta discusión sobre la divinidad de Cristo y cómo esta divinidad está siendo mostrada no solamente por el milagro, sino por los hechos subsecuentes, las discusiones, los comentarios, la fe de las personas que fueron tocadas por Jesús. Todo esto nos lleva precisamente a poder concluir que Jesús es el Mesías, con todo lo que estaba sucediendo. Y me gusta la manera en cómo inicia la historia diciéndole Jesús a sus discípulos que ninguno había pecado, sin que el padre ni el muchacho, sino que era necesario que fuese así para que el poder de Dios se manifestara. Jesús diciendo esto, y en cambio los discípulos los fariseos cerrando por el otro lado, diciendo: pues tú que eres pecador, ¿qué nos vas a enseñar? Entonces ese contraste es realmente donde se muestra el verdadero amor de Dios. Así es, entonces Juan nos lleva de la mano ahora a otro de los acontecimientos importantes, y esta es una de las historias pues que más hemos conocido o más hemos leído, que es precisamente la resurrección de Lázaro. Pero hay muchos detalles escondidos por ahí, no escondidos, sino que a veces los pasamos por alto, que Juan aquí en esta lección nos está mostrando de alguna manera. La frase: yo soy la resurrección de la vida. Y es que al estudiar la lección de una manera quizás no cronológica en cuanto a los capítulos, nos da otra perspectiva. Así es. El trimestre pasado íbamos capítulo tras capítulo tras capítulo, pero ahora vamos sacando las lecciones similares que van afirmando la figura del Señor Jesús. Y ahora estamos con Lázaro, que era alguien querido por el Señor Jesús. Y ahí mismo en Juan 11:35, que es el versículo más corto de la Biblia, dice: Jesús lloró, y en ningún otro lado se vuelve a manifestar. Así es. Y precisamente todo el capítulo 11 de Juan está repleto de lágrimas, de llanto, de tristeza, de esta situación pues que parecía irremediable, ¿no? Por ahí he escuchado el dicho que dice: todo tiene solución, menos la muerte. Y entonces, como seres humanos, pues es verdad, nosotros no tenemos la solución a la muerte. Es decir, si alguien se enferma de gravedad, lo primero que pensamos es: híjola, se va a morir, se va a ir de nosotros. No tenemos nosotros la solución o cómo solucionar este detalle. Pero el Señor Jesús, que es el Señor de todo lo que hay en este mundo y en cualquier parte del universo, que es creador, pues tiene la solución a la muerte. Hasta donde llegan nuestras fuerzas, nuestras capacidades, es ahí, de ahí en adelante, que es infinito, empieza el poder de Dios, que abarca todo aquello que nosotros no podemos realizar ni nos imaginamos. Y entonces en la historia nos dice que era incomprensible por qué el Señor Jesús no actuó de manera inmediata. Así es. Si era un amigo suyo, era alguien a quien quería, era muy amigo de la familia, no acudió al llamado. Y Jesús, te interrumpo, Jesús ya había hecho otros milagros y resucitó a otras personas que a lo mejor no las conocía, es decir, no había una relación como tal. Y aquí Lázaro era su amigo. O hasta evitó, como vimos la semana pasada, evitó que fallecieran, sino que en el camino las curó. Así es, y cuando le dan el aviso a Jesús de que Lázaro está muy enfermo, no había muerto todavía, es decir, tenía oportunidad, por así decirlo, pero él esperó un tiempo. Y es aquí donde se relaciona con la historia anterior, porque Dios permite a veces que pasen cosas
y nosotros creemos que es para nuestra desgracia, para nuestro mal, pero lo que viene más adelante y que no alcanzamos a visualizar es la gloria de Dios. Es la única manera en que podemos explicar esto, la única manera en que también nos podemos tener consuelo y esperanza, y que la manifestación del poder del Señor Jesús en la vida de Lázaro también fue algo impactante. Así es, y también algo curioso que pasa entre esta resurrección y otras resurrecciones es que las otras personas habían muerto recientemente, a lo mejor tenía una hora o minutos quizá de que habían fallecido, y pues bueno, dentro de los niveles, por así decirlo, digamos que era más fácil resucitar a alguien recién muerto que alguien que ya había pasado varios días ya en el sepulcro. Es decir, Lázaro ya tenía varios días que su cuerpo estaba sin vida, descomponiéndose. Lógicamente ya estaba en descomposición. De hecho, cuando abren la tumba, una de sus hermanas le dice: Señor, ¿cómo la vamos a abrir si ya huele? O sea, ya es de días. ¿Qué vamos a encontrar, no? Entonces Jesús hace este milagro no solamente con un cuerpo recién fallecido, sino con un cuerpo que ya podía estar en descomposición. Lo importante aquí es que nosotros tenemos de nuestro lado al gran yo soy, a la resurrección. Y entonces el Señor Jesús manda a llamar allá a lo lejos, a lo profundo de esa cueva. Yo no me puedo imaginar la escena, porque el visualizar una cueva como tumba, la verdad es que no lo he visto. Pero quitar la piedra, y entonces también esa era ya una indicación de una profecía de lo que el Señor Jesús iba a hacer en su propia vida. Sí. La piedra se iba a hacer un lado, y de esa cueva de muerte, de pudrición, iba a resurgir un cuerpo con vida. Y así fue como salió Lázaro. Así es. Y concluyendo en lo que pasaba en esta situación, porque la resurrección de Lázaro fue conocida y fue vista, y posteriormente nos damos cuenta de que incluso los líderes religiosos de ese entonces querían matar a Lázaro posteriormente por el testimonio que estaba dando él en vida de que él había muerto, y el poder de Jesús en este caso lo revivió. Entonces aquí vemos cómo los fariseos concluyen: bueno, este resucita a los muertos, hay que matarlo. Es decir, si él resucita a otras personas, ¿cuál es la solución? ¿Matarlo? Pues hasta parece ilógico, incongruente. Pero estaban cegados de tal manera que no comprendían el ministerio de Jesús. Y nos da un claro ejemplo de que si nosotros dejamos endurecer nuestro corazón, nuestra conciencia, y cometemos el pecado más grande de todos, el cual es hacer a un lado al Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos hacer esas cosas incongruentes, ridículas, pero vamos a estar tan cegados que nos vamos a aferrar a ello. Y yo creo, bueno, a título personal, no sé qué pienses, pero yo creo que a lo mejor alguno de los fariseos quizá tenía sus dudas, es decir, como que observaba a Jesús, analizaba, y como lo vimos en el punto pasado, discutían: bueno, si es pecador, ¿cómo es que Dios le hace caso? Y si no fuera así, y tenían las dudas. Pero a lo mejor, como todos los demás estaban en contra de Jesús, y a veces el miedo también a ser eliminado de la iglesia en ese momento, ser repudiado, a lo mejor no le permitía a esa persona dar el siguiente paso de fe. Y es un llamado de atención también para nosotros. Sí, definitivamente hubo, yo creo que más de algún personaje. Inclusive en otra historia, el Señor Jesús se discute con un fariseo, en el cual le dice: pues coincide, sí, tienes razón en esto, pero mejor me voy, porque si sigo aquí me vas a convencer. Ajá. Y no puedo ser un seguidor tuyo. ¿Cuántas veces o cuántas personas hay que quizás están en esa encrucijada de quizás la familia me va a señalar, mis amistades me van a señalar, y yo ya sé que el Señor Jesús transforma mi vida, es mi Salvador? Les invitamos, les exhortamos a no endurecer su corazón. Seamos sensibles a la voz de Dios para que podamos ver estas manifestaciones de vida. El Señor Jesús es el pan de vida, nos va a saciar. Es la resurrección, nos va a sanar. Así es. Y también para nosotros que estamos convencidos, que ya hemos conocido a Jesús y que de alguna manera hemos experimentado una relación con Él, también estamos llamados a compartirlo con otras personas. Y a veces es complicado y es difícil, porque podemos encontrarnos con personas que han endurecido su corazón y que a lo mejor no lo reciben, pero tenemos que hacer este trabajo y tenemos que llevarlo. Así vamos a encontrar con personas que no lo van a recibir, pero también hay otras personas que tienen la necesidad de recibir a Jesús como su Salvador. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que también son 7 yo soy.
¿Por qué número 7? Pues el 7 es un número simbólico en la Biblia, es el número perfecto, es los 7 días de la semana de la creación, el séptimo día que fue el sábado y tantas otras cosas que significa el 7 y tiene congruencia con esto que dices del yo soy. 7 veces se presenta a Jesús como el yo soy, precisamente en el libro de Juan. Exactamente, ahí tenemos una totalidad hermosa y hay una bonita cita, ¿verdad?, que queremos compartir con ustedes, hermanos. Así es, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 210, nos dice: los obreros se encontrarán con muchos que endurecerán sus corazones contra la convicción del Espíritu de Dios, pero también hallarán a muchos que sienten hambre por el pan de vida, quienes después de recibir el mensaje saldrán a esparcir la semilla de la verdad. Así que, hermanos, está muy claro el mensaje. Aunque nos encontremos con personas que estén ciegas espiritualmente y que endurezcan voluntariamente su corazón, también nos vamos a encontrar con personas que están hambrientas por la presencia de Jesús en sus vidas. Así que no desperdiciemos, no es un desperdicio que nosotros vayamos y le prediquemos a otras personas, porque vamos a encontrar a esas personas que necesitan a Jesús en su vida. Claro que sí, Johnny. Te agradezco, gracias por estar aquí este día, en este repaso, y esperamos vernos la próxima semana. Así es, agradecemos a todas las personas que nos han dejado algún comentario, agradecemos también que pongan sus propias reflexiones para que esta escuela sabática, este comentario se nutra. No queremos que nada más sea nuestro comentario, sino que también ustedes puedan participar de él y retomarlo posteriormente. Así que les agradecemos por las vistas que dan este video y por acompañarnos una semana más en este repaso de la lección. Mi nombre es Jonathan Jerónimo y les agradezco que hayan estado con nosotros en esta ocasión. Yo soy Cristian Mejía y les deseo una semana llena de bendiciones.